Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de ese planteamiento que hace el gobierno para subir la presión fiscal hasta el 40,6% en los próximos 3 años. Te lo cuento. Y sí, amigos, hablábamos la semana pasada, por aquí os dejo el vídeo, de esa subida real que se iba a producir en la cotización a la Seguridad Social, que bueno, pues había unas previsiones del gobierno, pero que ya todos los datos de agentes independientes nos hablaban de que iba a ser 3 veces superior a lo que tenía previsto el gobierno. Estábamos hablando de que tenían previsto que para el 2025 subiera un 1,2 esa cotización a la Seguridad Social para poder hacer sostenibles todas esas pensiones, pero viendo los datos que se han mandado a Bruselas, pues ya vimos que estaría más cerca del 3,8 que del 1,2. Así que fijaros, una subida generalizada de las cotizaciones que no dejan de ser un impuesto al trabajo. Así que si penalizamos ese trabajo, será más complicado generarlo y con menos trabajo, pues ya sabemos lo que nos pasa en este país. Bueno, pues ahora también estamos viendo cuál es ese plan de presión fiscal que, según los datos que se manda a Bruselas, pues está preparando el Ejecutivo para el 2025. Y sí, estamos hablando de que, bueno, pues según esos papeles que se han enviado a Bruselas, se pretende subir esa presión fiscal de manera consecutiva durante los próximos años y bueno, pues se plantea que llegue hasta un 40,06%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que al final el 40,6% de todo lo que genera una persona se terminará yendo a impuestos. Fijaos la cantidad brutal que es el 40,6% de absolutamente todo lo que genera un ciudadano. ¿Y por qué se deduce esto de los informes que se mandan a Bruselas? Bueno, pues porque efectivamente se va contando con una mayor recaudación en el 2023, 24, 25 hasta el 26. Estamos hablando de que además en esas medidas que propone el gobierno pues hay claramente una subida de la fiscalidad directa que incluiría el IRPF, el impuesto al trabajo, el impuesto de sociedades y los impuestos de sucesiones y donaciones. Claro, estos van directamente contra la línea de flotación de trabajadores y empresarios. Y es que está previsto que la presión fiscal aumente del 12,4% en el 2022 al 14,3% en el 2026, según ese programa de estabilidad redactado por el Ministerio de Asuntos Económicos. En el corto plazo se subirá esa presión hasta el 13,2% y bueno, pues lo tiene previsto el Ejecutivo gracias al nuevo tipo mínimo y la limitación de compensación de pérdidas en los grupos dentro del impuesto de sociedades. En todo este aumento, bueno, pues también han tenido en cuenta esa previsión de aumento en las cuotas de la Seguridad Social, en las cotizaciones sociales. Y es que el año pasado ya se aportaron, por esta razón, 179.971 millones de euros a las arcas públicas. Y sí, te voy a pedir que te suscribas. Te estoy contando cositas que seguramente no te ha contado nadie. Y bueno, pues lo interesante es que estés suscrito, que le des a la campanita, que aceptes todas las notificaciones y te llegarán los vídeos. Tú decides cuáles quieres ver en ese momento, cuáles quieres guardar, cuáles quieres compartir. Y para todos vosotros que ya estáis suscritos, mil gracias. Ya estamos avanzando hacia nuestro objetivo del millón de emprendedores en esta comunidad. Estamos en 30.000 y pico. Bueno, ya estamos ahí, ya estamos cogiendo ritmo. Así que os pido que sigáis haciendo lo que ya hacéis, compartir, comentar y bueno, pues hacer que esta comunidad crezca cada día. Por otro lado, tenemos otro proyecto dentro de YouTube. Es un vídeo podcast, lo podéis ir a buscar ahora, abrís una pestañita, lo buscáis. Es Emprendimiento de Guerrilla, contenido diario sobre todas esas tácticas, estrategias, habilidades, formaciones que necesitas para tener éxito a la hora de poner en marcha un proyecto de emprendimiento. Y tenemos secciones diferentes cada día, desde entrenar tu mente, historias de emprendedores, el método EDAN de emprendimiento de guerrilla. Tenemos también guerrilleros del emprendimiento, donde vemos todas esas capacidades, cualidades que tiene que tener un emprendedor. Tenemos el aprendimiento, esa escuela de emprendedores. También tenemos un proyecto propio que hemos puesto en marcha con un niño de 9 años que se llama Emprendimiento Kids. Un proyecto de verdad que lo estamos poniendo en marcha y que esperamos monetizar. Y por último, los domingos más relajados, tenemos nuestras píldoras de emprendimiento. Bueno, pues todo eso lo tienes en YouTube, pero también lo tienes en vídeo en Spotify. Y si lo quieres en audio, pues en las principales plataformas, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music. En todos esos sitios puedes encontrarlo. Pero vuelve ya, ¿te has suscrito allí? Fenomenal, que allí todavía somos muy poquitos, pero vuelve aquí y aquí también. Suscríbete.
Gracias. Por otro lado, esperan que el mercado laboral aumente y haga que esta partida además aumente 5.293 millones al pasar del 13,6% en el 2022 al 14% en el 2024. Así que ellos esperan tener una recaudación superior, dicen que va a ser gracias a la generación de empleo, pero ya estamos viendo que lo que estamos haciendo es penalizar el empleo. Ya vemos los primeros resultados de empleo que van enseñando la patita, con lo que me da la sensación de que, bueno, igual sí se consiguen estas recaudaciones, pero no será por aumento en el mercado laboral, sino al revés, será por aumento de la cotización a los que queden cotizando. Y claro, estamos partiendo de una base de recaudación ficticia, que es la que ha habido en los últimos años. Y es que, bueno, pues efectivamente, en los últimos años ha habido un aumento tremendo de la recaudación, récord histórico, pero si analizamos bien de dónde viene ese aumento, nos daremos cuenta que tiene mucho que ver con el precio de los elementos, con el IPC, con la subida de esos precios. Y bueno, pues esperemos que esto no sea algo que se mantenga de por vida, sino que podamos volver a situaciones más normales de incremento de precios. Si no es así, tendremos un problema muy grave. Claro, contar con que eso va a seguir así y aún vamos a conseguir más recaudación, pues o bien lo que nos indica es que se prevé que van a seguir subiendo los precios de manera espectacular, o en todo caso no se prevé que se vaya a regular esa inflación porque partimos de esa base para contar con el aumento de recaudación hasta el 2026. Y claro, cuando vemos el diagnóstico, por ejemplo, de la vicepresidenta Calviño, que se basa en esa sólida evolución del mercado laboral, ayudada por la reforma laboral y ayudada por la subida del salario mínimo interprofesional, que en ambos casos se ha demostrado que no ha mejorado la situación del mercado laboral, podríamos decir que lo ha dejado igual, no, lo ha empeorado, pero claro, si basamos todos nuestros cálculos en eso y pensamos que en el 2024 vamos a tener un aumento de 5.293 millones de euros adicionales gracias a ese mercado laboral robusto, pues claro, vamos a pasar del 13,6% de recaudación en el 2022 al 14% estimado para el 2024, y todo eso lo basamos en esa idea de mercado laboral robusto, basamos el aumento de las cotizaciones en la creación de 1,1 millón de empleos para el 2026. Vamos a crear 1,1 millón, 1.100.000 empleos de aquí al 2026, porque ellos prevén que el mercado laboral mantendrá su dinamismo a lo largo del periodo de previsión, con la creación de más de 1 millón de empleos adicionales y el descenso de la tasa de paro por debajo del 10% en el 2026. Claro, si toda la previsión que hacemos se basa en que vamos a crear 1.100.000 empleos de aquí al 26, y lo que no estamos teniendo en cuenta es que seguramente no creemos 1 millón de empleos, sino que perdamos 1 millón de empleos, que es lo que nos indica la economía y hacia dónde vamos, si no hay algo que lo cambie todo, claro, las previsiones están totalmente fuera de la realidad. Pero no se quedan aquí, también hablan de ese desempleo estructural que tendrá una reducción entre el 10,3% del 22 al 9% previsto para el 2026. Bueno, va a ser unos años maravillosos para la economía, aunque no lo parezca en estos momentos. Pero además de aumentar esa base de contribuyentes en 1.100.000 de trabajadores, aún así, aunque va a haber 1 millón más de personas trabajando, no necesitando prestaciones, pudiendo consumir, aún así nos van a subir los impuestos, nos van a subir esa presión fiscal a ese 40,6%. Y digo yo, si lo que tenemos previsto es que aumente tantísimo el mercado laboral, pues haya 1 millón de personas más que no están cobrando subsidios, sino que además están generando riqueza, están consumiendo, ¿por qué hay que subir esos impuestos cuando ya estamos en una recaudación récord en estos momentos? Bueno, pues no lo sé. Parece ser que las dos cosas no serían necesarias a la vez. Ahora, otra cosa es que no te creas que para el 2026 vas a crear 1.100.000 puestos de trabajo y que no sepas en el fondo que seguramente lo que hagamos será perder, no te digo 1 millón, porque sería muchísimo, pero que perdamos empleo de aquí al 2026. Bueno, pues este es el plan fiscal que hemos mandado a Bruselas, que se soporta primero en esas previsiones de que para el 2026 tendremos 1.100.000 más personas trabajando, por un lado, ya veremos si eso es posible, y por otro lado que se van a subir los impuestos y se va a subir la presión fiscal para todos los españoles y va a pasar a estar en el 40,6%, una de las presiones fiscales más importantes en la Unión Europea. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas a este canal
canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es ahora mismo seguir informándote de todas esas cosas que tienen que ver con la actualidad, la economía, los impuestos, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.